Bueno, nada, vamos a iniciar este curso de tópicos de economía heterodoxa. Como les decía, vamos a hacer una breve presentación, un poco del grupo de trabajo, digamos, y después ya vamos un poco más hacia los contenidos. Bueno, como les decía, nada, el nombre del curso, tópicos de economía heterodoxa. Es un curso que lo vamos a estar dando a través de COAD, que es el gremio, digamos, de los docentes y las docentes e investigadores de la UNR, digamos, que facilita, digamos, la difusión y, digamos, toda la infraestructura necesaria. Lo vamos a estar dando desde este grupo de estudios de economía, ambiente y sociedad, GEAS. Quizás algunos de ustedes se hayan enterado a través de las redes sociales, digamos. Y si no, después igual les vamos a indagar un poquito de cómo se fueron enterando. Pero un poco, digamos, es ahí donde confluye, digamos, estas cosas que venimos haciendo. Este grupo de estudios de economía, ambiente y sociedad, digamos, después vamos a charlar un poco sobre el nombre, que es medio, no dice mucho, digamos, pero bueno, nos permite también esa plasticidad, digamos, de trabajar cuestiones de economía ecológica, cuestiones más de economía política, como la que vamos a ver en este curso. Somos un grupo de gente, digamos, con la particularidad de que tratamos de hacer como abordajes transdisciplinarios, digamos, y como miradas un poco más plurales, pero a su vez somos todos de economía, digamos, estudiantes graduados, docentes, digamos, pero todos con la formación de economía, un poco tratando de suplir esa falencia de la economía, que es una mirada muy hacia el ombligo, digamos, muy hacia la economía, de la economía hacia la economía para economía, digamos. Entonces, bueno, tratar un poco de desarmar eso. Acá está IN, digamos, siempre decimos el del nombre difícil, pero digamos, no tengan miedo, se llama así. No es tan difícil, son 3 letras, una vez que te acostumbras ya está. Es raro, vamos a convenir. Es raro para la primera entrada, es raro. Pero bueno, después en algún momento les contará qué quiere decir, tiene bastante marketing también el nombre, o sea, un nombre piola, digamos. Y después ya el resto tenemos nombres más clásicos, ¿no? Por ahí los apellidos más raros. Pero nada, digamos, eso es un grupo que venimos trabajando hace un tiempo, digamos. Estrictamente arrancamos en el 2014 con este grupo, hicimos varios cursos de economía para no economistas, en el 18, en el 19, en el 21, por ahí le comentaba a uno de los compañeros, a Mario. Lo hicimos a principios de este año, también este curso. En realidad se fueron llamando distinto, pero siempre tuvieron como esa lógica de economía para no economistas estrictamente, o para economistas pero que quieran otra economía, ¿sí? Entonces, bueno, siempre fueron esos cursos, digamos, de alguna manera los que hemos hecho a través de COAD. Tenemos una materia de grado que se llama Economía, Ambiente y Sociedad, que está desde 2014. A partir de este año es optativa para los estudiantes de economía. Al principio fue electiva, ahora es optativa, o sea, fue avanzando casilleritos, digamos, dentro de la relevancia, dentro de la licenciatura. Pero también está buena porque la toman estudiantes de distintas carreras, ¿sí? De agronomía, licenciatura en recursos naturales, de historia, ciencia política la han tomado, gente de otras universidades a partir de la virtualidad, o gente de Córdoba, de distintos lugares del país. Ahí, digamos, trabajamos un poco más la cuestión en relación con el ambiente, con la ecología, digamos, con la economía y demás. Luego tenemos una materia de grado también, economía política, que la iniciamos el primer cuatrimestre, por el primer año, que tiene, digamos, tiene muchos nexos con este curso que vamos a dar. Por ahí la materia de grado obviamente está pensada para estudiantes de licenciatura en economía, con lo cual tiene un nivel de profundidad y de abstracción, digamos, un poco más grande. Ahora lo que vamos a hacer es una especie de, no sé si de bajada de nivel, pero bueno, un poco la complejidad, digamos, o lo que está, algunas discusiones por detrás, las vamos a bajar un poquito. Sí, Bueno, ahí agrego algo, Guille, a eso. Concretamente,
digamos, esta materia es una materia un poco más introductoria, donde repasamos algunas nociones básicas, pero siempre de una mirada desde la economía política. Digamos que, o sea, el que viene de economía, por más que tenga algunos cursos avanzados, le va a servir igual porque son nociones introductorias, aunque sean introductorias, no se dan. Es medio contradictorio, pero después lo vamos a explicar. Y la materia esa de grado, que se llama economía política, de alguna manera es un poco, profundiza mucho más, ¿sí? Tiene un grado de complejidad mucho más avanzado, si se quiere, donde vemos diferentes teorías del dinero, diferentes teorías del valor, pero diferentes teorías de todo tipo, pero bueno, requiere un grado de complejidad. Este es como el nivel 1 y nivel 2. Esa es como la diferencia. Esta es un poco más introductoria para el que quiere meterse en economía política. La otra quizás es para profundizar, si hicieron este curso les sirve para profundizar algunas cosas, pero sí es un poco más compleja en términos de teóricos, más que nada, es mucho más teórica. Sí. Sí, siempre decimos como que economía política es para estudiantes de economía, digamos, porque es bien de economistas para economistas. Economía, ambiente y sociedad tiene más una lógica transdisciplinar. De hecho, se va dando también con las cortes, digamos, los mismos estudiantes que han participado tienen como perfiles muy distintos. En cambio, en economía política, como que le apuntamos más al hueso de, bueno, dar los debates dentro de la economía. Pero sí, como dice ahí, también está bueno esto, digamos, esta es como la versión inicial, digamos, de esa economía política. Hay algunos temas que los retomamos en esa materia y ya los vemos con otro grado de profundidad y demás. Y después, bueno, hemos hecho cursos de economía ecológica, talleres de lectura, por ejemplo, de Keynes por Keynes, digamos, algo que también criticamos mucho la formación en economía, que uno supuestamente habla de Keynes y de Smith y de Marx y de Marshall, y no leyó a ninguno. Digamos. O sea, siempre leyó un tercero, digamos, que probablemente no era de esa corriente de pensamiento. O sea, leímos a Keynes a través de, en su gran mayoría, autores que no son keynesianos siquiera, con lo cual es un Keynes, por lo menos para problematizar, digamos, qué Keynes leímos, ¿sí? Ese taller de lectura lo hicimos del 16 al 19, ya en el 20 nos agarró la pandemia y un poco el caballo cansado, digamos, pero bueno, en algún momento volveremos, digamos. Y después tenemos, digamos, la cuestión que tiene que ver con los trabajos de investigación, participación en congreso, 9 auxiliares de investigación han pasado por los proyectos de investigación que vamos armando. O sea, tratamos de hacer varias cosas, por ejemplo, algunas cuestiones con extensión, charlas, medios de comunicación, digamos. Tratar de instalar un poco esos temas o esas discusiones también en un poco más allá de la universidad estrictamente. Sintéticamente, digamos, les comentamos la propuesta del curso, digamos, por lo menos hasta ahora, digamos, siempre tenemos algunos márgenes de flexibilidad en el sentido de que algunas cosas se nos ocurren en el camino, digamos, y las vamos modificando. Pero bueno, por ahora les podemos decir que vamos a seguir este cronograma, ¿no? Capaz que ya el viernes lo modificamos, pero hasta hoy lo seguimos al pie de la letra. ¿Sí? Después, un jueves a la noche. Yo soy más estricto y lo vamos a seguir al pie de la letra, no se preocupe. Sí, ahí toma el rol de estricto y yo soy el anarquista, digamos, pero en algún otro momento él se vuelve más anárquico, digamos, y yo trato de frenar ese anarquismo. Bueno, siempre hay uno que reprime y hay otro que abre ese juego. Pero en principio, hasta hoy, ese es el cronograma. Vamos a ver hoy una introducción de, sobre todo, la diferencia entre economía y economía política, por qué de alguna manera nos vamos a parar desde la economía política y qué significa, digamos. Luego vamos a trabajar los 3 grandes paradigmas o sistemas teóricos en pugna, digamos, lo que uno ve esto de que los economistas nunca se ponen de acuerdo y nunca se van a poner de acuerdo y está buenísimo, digamos, y me da miedo cuando se ponen de acuerdo los economistas. Vamos a ver esos 3 grandes sistemas teóricos, el sistema neoclásico, el sistema keynesiano y el sistema marxista. ¿Sí? Después vamos a profundizar un poco ahí qué implica cada uno de estos enfoques, pero entendemos que son como las 3 grandes líneas de pensamiento que con distintos nombres o distintas presentaciones están discutiendo todo el tiempo. ¿Sí? Luego vamos a ver un poco el tema del crecimiento económico y su crítica, sobre todo porque nos permite, a través del concepto de crecimiento, a través del concepto de PBI,
también como introducir algunos conceptos, digamos, de la economía. Siempre ahí dice esto que me parece que es súper interesante, que la economía es casi o prácticamente la única de las ciencias sociales que tiene un vocabulario específico. Digamos. O sea, hay toda una serie de conceptos que son puramente económicos, que si alguien quiere hablar de economía tiene que aprenderlos. Ahora, si queremos hablar de, capaz que de historia, no necesitamos tantos conceptos o conceptos tan abstractos, ¿sí? No sé, tipo de cambio real multilateral. ¿Qué corno es eso? Sí. En eso siempre yo doy el ejemplo de que parecemos los médicos. Vieron que al médico cuando nos escriben no le entendemos nada. O sea, nadie le entiende nada, solamente se entienden entre ellos. Eso es como el lenguaje. El economista, hay muchos libros, después voy a hablar, porque voy a ir tirando libros así, al respecto de que los economistas construimos como un lenguaje propio, y ese lenguaje propio nos hace especiales, por algún lado, como que sabemos de casi todo, pero yo diría que casi nada, y al mismo tiempo lo que hace es imposibilita a otro cientista social o a la gente común a entrar en ese lenguaje. Vieron que cuando habla un economista, como todos se quedan callados. Bueno, la idea es romper un poco. Es más, cuando nosotros usemos ese lenguaje, porque no estamos exentos de ese lenguaje, estudiamos y nos dedicamos a ser economistas, nos paran y nos dicen, no te entendí nada, explícamelo de nuevo, ¿sí? O sea, porque por ahí Guille y yo, en medio de una explicación, nos olvidamos que es un curso de economía para no economistas, una economía introductoria, y empezamos por ahí con un vocabulario más específico. El que vea la economía nos va a entender, pero el que no tema preguntar. Si decimos PBI y no saben qué es un PBI, pregunten qué es un PBI, ¿sí? O sea, básicamente párennos, frenennos cuando consideren necesarios. Sobre todo a mí, Guille es más pedagógico, yo voy más rápido. Así que ahí me frenan y me dicen, ¿sí? No hay drama. Pero bueno, no estamos exentos de usar ese vocabulario específico. Así que nos frenan cuando quieran. No, y también está bueno porque a veces esa misma pregunta nos permite primero bajar el ritmo del curso, porque también es como que agarramos la moto y empezamos a hablar de corrido, más con la virtualidad, digamos. Pero también a veces esas mismas preguntas como que abren, digamos, a otros interrogantes o nos permiten, digamos, ¿qué es el PBI? ¿Por qué medimos PBI? O sea, ¿por qué sería importante saber qué es el PBI? Cosa que no es importante, pero bueno, nada. ¿Por qué supuestamente sería importante saber qué es el Producto Bruto Interno o en qué se diferencia de otros productos? Bueno, nada. Frenen, pregunten, interrumpan, si tienen micrófono mejor, y si no, usen el chat. Digo, no hay problema. No esperen eso de que haya un momento donde abramos las preguntas, sino como vamos haciendo con Ain, cuando quiere decir algo, interrumpe, yo interrumpo a él, digo, no tengan ningún tipo de miedo, ¿sí? Luego vamos a ver un poco la distribución del ingreso y los patrones de acumulación en Argentina, digamos, si se quiere una clase un poco más concreta y más histórica en términos de historia económica, ver cómo fue el tema de la distribución del ingreso y los grandes patrones o ciclos o procesos dentro del sendero capitalista argentino, digamos, sobre todo siglo XX y siglo XXI, que de nuevo también no solo nos va a servir para entender algunas cuestiones específicas, sino también para introducir algunos vocabularios y algunas problemáticas que nos parece que están buenas. Sí, ahí le sumo algo chiquitito. Nosotros siempre vamos a tratar de usar gráficos, obviamente lo vamos a explicar, que tengan que ver con la economía argentina. Digamos, o sea, es una materia teórica, obviamente, es un curso teórico, pero nosotros siempre nos vamos a ir a la realidad argentina. ¿Vieron? Para no hablar en el aire, porque hay un montón de economistas que hacen modelos que están en el aire y que nunca se saben dónde se aplicaron. Nosotros siempre, o pídannos ejemplos. Bueno, un ejemplo de distribución de ingresos. Nosotros generalmente con Guille, como estudiamos más economía argentina, nos vamos a referir constantemente a datos de la economía política argentina. Pero siempre vamos a hacer como el puente con la realidad, porque una de las críticas que le hacemos a la economía es que no tiene ese puente con la realidad, por eso quizás es complicado. Pero bueno, nada, eso. No, y está buenísimo si traen otros ejemplos, digo, porque también es esto, es importante entender que la economía, digamos, pues discutimos si es ciencia o no, pero digo, hay como una pretensión de atemporalidad y espacialidad. Bueno, no sé, tal proceso en todo momento y en todo lugar tuvo esta causa. Bueno, justamente nosotros abordamos mucho la cuestión argentina, obvio porque es la que más nos interpela, porque es la que trabajamos con AIN, digamos, pero es como la que uno siente más
más palpable, digamos, pero a su vez porque nos permite eso, desarmar esa idea de que siempre y en todo lugar se explica de una única manera. Entonces también está bueno traer otros ejemplos porque incluso pueden contradecir lo que vamos a decir. Y es parte de eso, de entender que no pasa en todos los lugares del mundo, en todos los momentos siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, bienvenidas esas intervenciones, digamos, esas preguntas. Probablemente nos pregunten por algún lugar y no tengamos ni idea y, no sé, inventemos alguna respuesta en el camino o, bueno, yo qué sé, tiremos otra pregunta, digamos. Pero nada, está bueno eso justamente para problematizar, digamos, esa pretensión de la economía típica de querer explicar todo en todos los lugares y todos los momentos históricos, ¿sí? En el quinto encuentro vamos a ver para qué sirve el gasto público y los impuestos. La pregunta por detrás en un punto es para qué está el Estado, digamos. Y hay múltiples respuestas, digamos. Pero un poco el objetivo es entender cómo el Estado funciona en un modo de producción capitalista, digamos, y cómo el modo de producción capitalista funciona si existen los estados. Porque estamos como en un contexto de una idea de escindir al capitalismo del Estado, o que el Estado supuestamente absorba lo que son los mercados, digamos, pero justamente lo que vamos a tratar de explicar es que en el capitalismo, Estado y mercados, digamos, se complementan de alguna manera, con sus tensiones, con sus idas y vueltas, con sus avances, con sus retrocesos de las dos partes, digamos, pero que es una relación de sinergia en un punto. Entonces, bueno, por eso es importante ver desde otro lugar qué es el gasto público, qué son los impuestos, lo vamos a mirar desde otro lugar. Luego vamos a trabajar la problemática de la deuda externa, un problema por lo menos de la dictadura del 76 para acá, estructural de la economía argentina, si se quiere, y una discusión que está interesante, que está apareciendo ahora, que es la idea de la creencia ecológica. Es decir, esto de decir, bueno, vamos a negociar con el Fondo Monetario nuestra deuda externa o parte, pero bueno, jugar la carta de que somos acreedores ecológicos. Entonces, bueno, a ver qué implica ser acreedor ecológico, si tiene nexo el ser acreedor por haber estado endeudado en términos externos, si es una solución compensar esa creencia con esa deuda, bueno, un poco quiénes deben a quiénes, son algunas preguntas que van a ir apareciendo ahí, como que se nos va a meter la cuestión ambiental, porque está bueno, que es una dimensión que está entrando mucho, digamos, en los debates de economía. En el encuentro 7 vamos a trabajar la inflación, la pregunta no del millón, pero del 999.000, digamos. ¿Y por qué hay inflación en Argentina? Bueno, vamos a tratar de explicar, digamos, sus distintas causas, sus distintos determinantes, cómo han sido las lógicas a través del tiempo, digamos, y vamos a tratar de introducir algunas miradas, de nuevo, que están fuera de la perspectiva mayoritaria, lo que se llama el mainstream, digamos, la corriente principal. Encuentro 8, debatir un poco el tema del comercio internacional, esto de, bueno, tenemos que vender lo que el mundo nos pide y así vamos a andar bien, digamos, supuestamente. Vamos a entrar un poco, parece un tema muy específico, pero digamos también nos permite, digamos, generalizar, porque en definitiva el comercio internacional también es una forma de comercio, quizás entre países, pero no deja de ser una forma de comercio más también. Y en los últimos dos encuentros, como que vamos a romper un poco esa lógica que planteaba ahí, digamos, un lenguaje mucho más economicista, digamos, y vamos a abrir esa economía política, porque también pensamos que esa economía política, si bien tiene un montón de respuestas súper interesantes a estas problemáticas que venimos mencionando, como fue concebida y como se encuentra generalmente, digamos, en la actualidad, no responde a dos temáticas que están claramente en agenda. Por un lado, si quieren, al final, digamos, la economía ecológica, es decir, cómo son las relaciones entre esa economía y los ecosistemas, el ambiente, la ecología, el tema del cambio climático, pero también otra serie de problemáticas socioambientales o de conflictos socioambientales. Eso, por un lado, es una dimensión que la economía política y las economías heterodoxas en general no abordan. Muchos de los economistas que se plantean como heterodoxos, cuando le preguntás por el ambiente, te dicen, no, bueno, hay que tener un desarrollo sustentable.
Y sí, nadie te va a decir que hay que tener un desarrollo insustentable, digamos, porque no suena lindo. Digamos. La pregunta es, ¿qué es un desarrollo sustentable? ¿Se puede hacer? ¿Se está haciendo? ¿Se va en dirección a eso o no? Y lo otro, la agenda, digamos, que está introduciéndose, que es la cuestión feminista, digamos, a partir de la economía feminista. También un poco repensar esa economía política, que está muy centrada en la producción y en la distribución de bienes, pero que pierde la dimensión social de la reproducción social. ¿Sí? Y ahí es cuando va a entrar la economía feminista. O sea, estos últimos dos encuentros como que rompemos un poco el paradigma incluso dentro de la economía política o de las economías heterodoxas. ¿Sí? Bueno. Agrego algo. Bueno, los temas son muy variados. Obviamente no es una licenciatura en economía de corto plazo. Lo que vamos a plantear son algunos disparadores, ¿sí? O sea, no vamos a cerrar ninguna discusión ni nada, nunca pretendemos hacerlo, creo. Lo que sí vamos a tratar desde nuestra postura, que es la economía política, elaborar algunas cuestiones acerca de esos conceptos que fue citando Guille. Como para disparadores, para que a ustedes les surja algún tema que les guste, deuda externa, por ejemplo, que es un tema bastante en moda, y sepan que hay otras teorías que nos explican la deuda externa o el tema de los gastos públicos y el impuesto, para qué sirven, digamos, teorías desde la economía política que sirvan como disparadores. Y si bien tienen un orden lógico, lo pensamos mediante un orden lógico a estas 10 encuentros, cada clase termina en sí misma, ¿sí? O sea que si se pierden una y vienen a la otra, no es que necesitaban saber la anterior. Es decir, para saber deuda externa no necesitaban para qué sirve el gasto público y los impuestos. Sin embargo, les insisto a que hagan los 10 seguidos porque eso da una mejor visión y da un mejor panorama de las discusiones, pero cada clase cierra en sí misma. Eso es como una condición que siempre nos establecemos. Y seguramente antes de cada clase le mandemos algún gráfico, algún disparador que ustedes tengan que pensar. No es tarea, ¿sí? No es obligatorio, obviamente, pero es para que lo miren y siempre lo usamos como disparador. Digamos en un gráfico, le borramos los años y bueno, tienen que pensar qué años entrarían ahí, digamos. Entonces eso lo usamos como siempre como un disparador. Lo vamos a mandar al mail y les va a llegar. Pero bueno, nada, eso. Como está pensado de una forma lógica, pero cada encuentro cierra en sí misma. Es una temática una problemática por clase. Está pensado por problemas. Digamos. Sí, por el otro lado, el tema de bibliografía y forma de aprobación, digamos, ahí me pongo yo la gorra, digamos. La lógica, digamos, el tema de bibliografía, le vamos a pasar bibliografía, una carpeta de Drive. Digamos, la bibliografía es como una bibliografía sugerida como para entrar a los temas. Digamos. No se olviden que son temas, en algún punto, que tienen su densidad teórica, digamos, y demás. ¿Sí? No le vamos a pasar una nota del diario, porque nos parece serio, digamos, como bibliografía. Pero justamente es una puerta de entrada. Capaz que si a ustedes les interesa el tema de deuda externa, bueno, empiezan a leer algo, nos pueden pedir otra bibliografía, quizás más avanzada, quizás que esté más en relación con la cuestión ecológica, digo. Lo que vamos a dejar es alguna punta, como para que ustedes puedan tener ahí esa bibliografía. Y por el otro lado, lo que planteamos en la propuesta COAD es para la aprobación del curso, o sea, para tener un certificado de que aprobaron el curso, tópicos de economía heterodoxa, es la presentación, la realización de un trabajo monográfico, digamos, que aborde algunos de los temas de estos 10 temas que vamos trabajando. ¿Sí? Entonces la idea es esa, que ustedes digan, bueno, a mí me interesó, no sé, el tema de la inflación, bueno, que hagan un trabajito monográfico. No pedimos que descubran o que hagan un trabajo de doctorado, digamos, o que inventen una teoría nueva, sino que a lo mejor puedan hacer un estado de la cuestión, leer algunos textos de esa bibliografía, decir, bueno, a mí me interesó tal tema, el tema de los patrones de acumulación, bueno, me leo el texto, los textos que trabajan eso y hago alguna síntesis, contrapongo dos autores, trabajo algún discurso concreto, no sé, el discurso del ministro de Economía en relación con tal tema. A ver si lo puedo encuadrar dentro de cuál sistema. Si es más neoclásico, si es más keynesiano, si es más marxista, por ejemplo. O sea, la idea es que sea un trabajo que venga desde ustedes, en el sentido de decir, bueno, sobre estos temas que fuimos trabajando, ¿qué me interesa?
¿sí? Mucha gente se engancha también con el tema de economía feminista y economía ecológica. A lo mejor les interesa ir por ese lado, digamos. Es decir, bueno, ya una monografía, un trabajito sobre eso, ¿sí? Tema de extensión, cantidad de caracteres, nada. Lo que ustedes consideren que necesario, como para decir, bueno, empecé, abordé tal tema, lo desarrollé medianamente y llegué a una cierta conclusión. ¿Sí? No se enrosquen con, tengo que hacer 10 páginas, 5 o 20. ¿Sí? 20 es medio mucho, les anticipamos. Quizás una es medio poco. En el medio, entre 20 y 1, hay un montón de números, digamos, y combinaciones posibles, digo. Eso también tiene que ver con las formaciones, digo. Este curso lo ha hecho gente que estudia ingeniería electrónica. Bueno, nada, escribió 5 páginas con toda la fuerza que pudo, y también lo ha hecho gente que viene de la ciencia política o de la historia y escribe 15, 20 páginas con mucha más fluidez, ¿sí? No se enrosquen en tengo que hacer algo específico, digamos, tengo que responder tal consigna, esto que decía ahí, no les vamos a llenar de consignas ni de actividades, sino les vamos a tirar algún disparador, ¿sí? Como para después en la clase poder trabajarlo. Y después fecha de entrega, la vamos a charlar, pero una vez terminado el curso, en general les damos un mes más o menos, como para que tengan tiempo de elaborarlo, ¿sí? Estamos hablando de 20 de octubre, fines de noviembre quizás. Podemos poner una fecha de entrega, de todas maneras eso tiene ciertos márgenes como para modificarse.